siempre. Bueno, ¿qué tal? Bueno, esta es una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy estamos con un amigo, compañero, y hombre de una larga trayectoria en el peronismo, que además está incursionando en aspectos que particularmente creo que son muy importantes, Eduardo Valdés, estamos con él, que tienen que ver con tratar de ver más de cerca este fenómeno que yo llamaría teocultural, que es la irrupción del Papa argentino, del Papa Francisco. Empecemos por donde quieras, pero por ejemplo, vos estuviste en Brasil, Eduardo. Contame, ¿qué se percibió, qué sentiste, qué nos puedes transmitir? ¿Te puedo decir una cosa previa? ¿Cómo no? Yo tuve la suerte de acompañar como abogado a los familiares de víctimas de AMIA. Y ahí fue a Roma, y nos recibió el Papa Francisco, el 5 de julio fue. Imagínate, yo había estado por mi trabajo en su momento en la Cancillería 2 veces con Juan Pablo II, y las entrevistas con Juan Pablo II venían 50 personas adelante, en el medio venía él no caminaba, entonces venía como en una silla que era un sillón, pero con ruedas, y lo traían y 50 atrás. Y de pronto llegamos a Santa Marta. Primero nos recibió Alicia Oliveira, mi mujer y a mí, y el tipo, escúchame, en un lugar como este apareció, se sentó ahí con nosotros, empezó a reírse de los regalos que le habíamos llevado, que eran algunos cachivaches que sabíamos que a él le gustaban, y después a la hora entraron los familiares muy conmovidos, ¿no? Porque claro, le dijeron, Daniel Komarowski, que fue el que comenzó a hablar, le dice, nosotros que la dirigencia comunitaria no nos escucha, que nos esconde, que vengamos acá, el jefe de los católicos nos recibe, usted que ha producido cambios radicales desde que llegó acá a Roma, y él le dice, radicales no, peronistas. ¿Te imaginás que ahí descontracturó toda la reunión? Es la primera vez que lo cuento, me animé porque le pregunté los otros días telefónicamente si me autorizaba a contar esto, porque te imaginas, José Luis, estás vos ahí, te parás y los dedos en B, porque escucharlo al hombre que tira eso, y vos sabés que efectivamente pesa mucho el pensamiento político en su accionar. Y yo me animo a charlar con vos la geopolítica que está planteando el papado de Francisco. Y fíjate vos, el tipo nos dice de entrada el dolor que él siente ante la desocupación de los jóvenes en Europa. Y tiene las cifras en la cabeza, 42 en Italia de desocupación joven, 48 en España, y 48%, y 56% en Grecia. Entonces, lo primero que dice es indispensable una cosa que nosotros habíamos hablado con él, hablando de la Argentina del 2000, en el año 2000, que era el año de jubilar, más que nunca plantear en la OIT la globalización de los derechos laborales y mostrar cómo América Latina, cuando empezó a darle rol al Estado y de recuperar el rol del empleo, del trabajo como cuestión de dignidad de la vida, ha salido de la crisis. Esto lo digo yo, lo dice él. Entonces, y el año que viene nos va a dar una sorpresa, va a ir a la OIT, está invitado a una asamblea general de la OIT, creo que en el mes de abril, y él va a plantear este tema. Está globalizado el capital te llega a tu país y te dice que si no flexibilizás los derechos laborales no va a invertir, se va a donde puede, hay menores defensas laborales como la India, algo de China, ¿no? Y él plantea, no, tenemos que fortalecer. Yo lo veía y decía, pero usted me está recitando el 37, 38, 39 y 40 de la Constitución del 49. Y todo eso no le disgusta. O sea, el poder a los jóvenes, lo que el tipo mira hoy como que está surgiendo en el mundo, los jóvenes de Egipto, los jóvenes de Turquía, los jóvenes de Brasil. Digamos que es donde mayor sublevación de jóvenes ha habido. Vino a Brasil su primer viaje. ¿Sabés que anunció que en el 2014 va a Turquía? Y te voy a contar una cosa. En Turquía a él le pasó algo. A las 2 semanas que él asume como papa, recibe al patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Armenia. Sí.
Y yo, que me gusta seguir cómo van los temas, veo que Turquía le plantea una fuerte oposición a esa visita, e inclusive lo cita el presidente Erdogan, el presidente de Turquía, al nuncio de la Iglesia Católica en Turquía. O sea, como una molestia. El Papa redobla la apuesta y dice, repudia el genocidio, claro, y habla del genocidio armenio. Y eso hace que Erdogan, el presidente de Turquía, y ya en el medio estaban las revueltas juveniles, ya estaban, esto fue hace un mes y medio, salta y dice que rechaza lo que ha dicho el Vaticano porque rompe la tradición. Hasta ese momento nunca un papa había hablado de genocidio armenio. O sea, es lo mismo que él ya había hecho acá como cardenal, porque esto es lo sorprendente, que el tipo, acá él era un caracúlico, yo se lo dije a él, y allá está como un hombre feliz que está haciendo todo lo que imaginó siempre en su vida para hacer. Sin embargo, las convicciones son las mismas, pero ahora tiene una visibilidad muy superior. Y entonces redobló la apuesta, y ¿sabés lo que va a hacer? Yo le contaba a él que los armenios argentinos de la diáspora estaban muy orgullosos con esto que él había dicho, de él hablando del genocidio armenio, cosa que el Vaticano nunca lo había hablado. Y entonces le digo, ¿sabe qué lindo sería? En el año 2015 se cumplen 100 años del genocidio armenio. Sería muy bueno que antes de esos 100 años se pueda abrir la frontera turca-armenia, porque hay 32.000 armenios, que es el promedio que se van por año de Armenia, pues no tienen posibilidad. Se van a Rusia, que les queda al lado y que tiene mejores posibilidades de trabajo, o se van a otros países. Pero lo cierto es que al ritmo que va Armenia se va a despoblar, producto de la falta de expectativas de la gente en esa tierra. Qué bueno sería que usted rece una misa en la frontera armenia-turca para presionar. Y él me dice, no, hay que rezarla en la frontera turca-armenia, del lado de Turquía, porque el problema de Armenia, ¿qué hacemos? Armenia va a estar de acuerdo, pero... Y hace 2 semanas anunció que va a visitar Turquía en el 2014. O sea, el tipo siempre, falta que vaya a Egipto, y ya se metió en todos los despelotes que hay en el mundo actual, porque Turquía es otro de los efervescentes. Fue a Brasil, va a Turquía, donde está esa efervescencia de juventud. Yo, ¿qué querés que te diga? Siento que los jóvenes de este tiempo, que es lo que sentí en Brasil en esa misa donde él estaba frente a 3 millones de jóvenes que uno miraba para atrás y se sorprendía, si por el Concilio Vaticano II se armó el despelote que se armó en nuestra generación, que fue el Mayo francés, la Argentina, Latinoamérica, los jóvenes cristianos Puebla, volcándose Medellín, a la política. Claro. Bueno, que consecuencia del Vaticano II claro, vino Puebla, vino Medellín, vino toda esa efervescencia que fueron los 70. Yo digo que solo con el discurso que él dio para los jóvenes argentinos, donde le dice hagan lío, no conviertan a la iglesia en una ONG, me parece que los jóvenes de hoy, de todo el mundo, van a ser mucho más efervescentes y quizás con mayor lucidez que la generación nuestra, pero que tengo una gran expectativa, que seguramente van a luchar por un mundo más justo, enterrando. Creo que hoy Francisco es la gran voz contra el neoliberalismo, la gran voz del mundo. Ha logrado en 100 días, ¿cuánto lleva? 120 días, emerger como el gran líder de Occidente, de plantear un discurso humano y racional en el peor momento de Europa, donde el capitalismo financiero ha destrozado y sigue destrozando la sociedad europea como nosotros la vivimos en el año 2000, 2001, ¿no? Eduardo, vos es que yo le doy mucha importancia, miro bastante la simbología. Más allá de lo que yo aspiro que concrete Bergoglio como Francisco, como Papa Francisco, un hecho quizás poco advertido fue que él va a rezar cuando inicia su papado a la tumba de San Pedro. Y acá quiero contar algo, es decir, no es un dato menor. Esa tumba había desaparecido debajo de la construcción de Constantino I, que dicen que es el creador de esta iglesia monárquica, de la iglesia jerárquica que muchos de nosotros hemos cuestionado durante tanto tiempo y seguimos cuestionando.
y que había tapado, de alguna manera había desaparecido en esta construcción de la Basílica de San Pedro la iglesia original. Bueno, en el año 1950, un papa cuestionado por la Segunda Guerra Mundial, que es Pío XII, descubre accidentalmente cuál era el sepulcro, y hoy esto se convirtió en un altar donde va a rezar por vez primera Francisco. De algún modo, ¿qué es lo que advierto en esto? Es decir, hay un cambio muy claro desde el marco de lo simbólico, donde retoma la primera iglesia, la iglesia comunitaria, la iglesia de los pobres, la iglesia del pueblo, la iglesia que nunca debió dejar de ser. O sea, algunos se sorprenden, y a veces yo me divierto con algunos comentarios en algunos medios de comunicación que pretenden utilizar al Papa como una figura política contradictoria. Y no entienden lo que es un jesuita. No entienden lo que es un jesuita. Es decir, en realidad, nosotros en Argentina hemos vivido las misiones jesuíticas, aunque las hemos ninguneado, las hemos escondido, las hemos ocultado, se estudia muy poco, y no sabemos que hay dos principios básicos de los jesuitas. Uno es el tanto cuanto y el otro es la indiferencia. El tanto cuanto, mira, me lo traje porque era para charlarlo, dice que el hombre puede disponer de todas las cosas que hay en el mundo tanto cuanto le faciliten llegar a su meta. Y de la misma manera debe apartarse de ellas en cuanto se lo impidan. En un mundo materialista, una sociedad de consumo, este principio que viene desde el fundador de la orden jesuítica, que es San Ignacio de Loyola, tiene mucho que decir en este tiempo de recuperar aquella primera iglesia, ¿no?, por la que también los jesuitas lucharon. Y el otro es el de la indiferencia, dice, la necesidad de ser indiferente a las cosas del mundo, especialmente del apego al dinero. Entre otras cosas, lega San Ignacio de Loyola. Esto es, cuando dicen, qué papa humilde, qué papa sencillo. Es un jesuita. Es un jesuita. Y por primera vez en la historia de la construcción del poder vaticano, un jesuita que fueron expulsados por el rey de España en un decreto muy parecido al que expulsa a los peronistas del poder de la eso Argentina. me lo contaste el otro día. Contá cómo el decreto es muy parecido. A ver, ¿qué dice Carlos III? Mira, lo traigo porque aporta que eso está tengamos una mirada. Dice, las órdenes del rey fueron tajantes. Prohíbo, decimos en el libro Umbral, investigación de Catalina Pantuso, honremos su trabajo. Prohíbo, dice Carlos III, por vía de ley y regla general, que jamás pueda volver a admitirse en todos mis reinos, en particular a ningún individuo de la compañía. Ninguno de los actuales jesuitas profesos, aunque salga de la orden con licencia formal del Papa, quede de secular o clérigo, o pase a otra orden, no podrá volver a estos reinos sin obtener especial permiso mío. También se les prohíbe enseñar, predicar y confesar. O sea, sigue. El peronismo se lo intentó borrar por un decreto de facto. Y los motivos por el cual los prohíben era porque ellos se oponían a la explotación de los indios. Bueno, obvio. Es decir, si bien, como dice Silviano, no se puede estudiar una época o analizarla con la eticidad de otra, no lo puedo pensar desde hoy, sino en aquel momento, lo que eran las reducciones guaraníticas eran una etapa superior a lo que era la mitad del yaconazgo de los mercaderes. Los jesuitas reciben un golpe de mercado, son echados por los mercaderes del mundo, porque obturaban e impedían los negocios. Esta es una realidad poco conocida y hablé al principio de lo que te decía de lo teocultural. ¿Por qué hablo de lo teocultural? Porque hay una cuestión religiosa que más allá de que se crea o no se crea en Dios o en el catolicismo o en el cristianismo, hay una cuestión que se hace carne en la cultura. A ver, yo tengo amigas que son absolutamente agnósticas y ateas y dicen, uy, Dios mío, digo, está expresando una cuestión cultural. Pero es muy interesante abordar este aspecto del Papa jesuita en un mundo consumista, y lo vemos en el bloque que sigue. ¿Lo seguimos hablando, Eduardo? Sí. Bueno, retomamos pensándonos a nosotros mismos. Eduardo, bueno, dame tu impresión, ¿qué pensás del diálogo interreligioso que nos estabas diciendo, el Papa que escribía? Fíjate lo que escribió él, o lo que creo que ayer fue que
hoy que No importa que soy porque este es un canal comunitario, no, estamos pero en digo, el tiempo el sin miércoles, tiempo. el miércoles Sí. dio un ángelus ahí en Castel Gandolfo y habló sobre los musulmanes, con motivo de que había terminado el Ramadán. ¿Cuántos papas han hablado, así como les puede hablar él, de hermano a hermano, a los musulmanes? Y es extraordinaria la pieza en el momento en que se quiere estigmatizar al mundo musulmán, y mucho más en Europa, porque lo bueno del Papa es que la voz del Papa se escucha mucho en esa Europa occidental, racista, que le molesta el prójimo que no piensa como él, se están haciendo leyes para que se saquen la burka, no respeten las tradiciones de otros cultos. Este Papa tiene escrito libros con Omar Abud, libros con Caris, con el Cari de Jerusalén, tiene el libro escrito con rabinos, hay un libro escrito con el rabino Escorca, creo que es, donde buscan los puntos de encuentro, tanto con musulmanes como con la religión judía, en un momento en que el fundamentalismo religioso cobra vidas humanas. O el Papa que se va a Lampedusa sin avisar. Y Lampedusa es la isla donde está el peor escarnio humano hoy en el siglo XX en la Europa, donde los africanos que fueron diezmados de recursos naturales por los propios países europeos tienen que salir desesperadamente para poder vivir de algo y van hacia Europa que los tira al mar y les impide y les denomina ilegales. Y él los transformó solo con ese viaje, donde nunca había estado un papa, en inmigrantes. No es poca cosa, ¿no? O sea, ahora hablan de los inmigrantes, no de los ilegales. Yo creo que el tipo está generando cambios, ¿no?, fuertes, hacia afuera y hacia adentro. En Italia le valoran más los cambios hacia adentro. Nosotros, latinoamericanos, gente del sur, valoramos más los cambios de afuera, porque quizás no vimos tanto, sabemos por el Padrino 1, por el Padrino 3, las supuestas cosas que han pasado en el Banco Vaticano, pero digamos que a nosotros nos gusta más este Papa social, este Papa, yo no sé, pero es Papa peronista, que lo lamento para el que no es peronista, que se ofende que uno diga o el Papa peronista, porque yo trato de no decirlo mucho, pero lo cierto es que este Papa de la teología social, frente a otros que dicen no, porque no va a ser... El otro día tuve un diálogo en un canal de televisión con Rubén Dri, y él, la verdad, me sorprendió. Está muy enojado, muy resentido. Está muy enojado, está muy en contra de todo lo que haga Bergoglio. Plantean mucho el tema de la castidad. Yo no sé si va a ser la teología de las sábanas. Me interesa mucho que haga la teología social que está haciendo. Ojalá que pueda resolver también ese tema, pero digamos que no es lo primero que le pido. Me parece que el mundo está más desesperado en la inequidad social que hay que en otro tema que es más de adentro del Vaticano. Me gustó mucho, te cuento, el tema de Manuela Orlandi, que es un tema que él lo afrontó desde el primer día. Un paréntesis. Este tema, recuerdo que antes de que asumiera el Papa, en otro evento que nos encontramos, vos hiciste referencia a este escándalo que se estaba tapando en el Vaticano. Contanos primero el escándalo y después qué es lo que hizo... Esto me ocurrió a mí en julio del año pasado, que yo estaba con mi mujer caminando en Roma, y de pronto vemos pasar una movilización de jóvenes indignados, y eran jóvenes católicos, no eran jóvenes, indignados criticándolo a Benedicto XVI, que después resultó ser que él jugó muy bien con este tema. Pero en ese momento recién había aparecido... El año pasado, esto sucede, Manuela Orlandi es una chica de 14 años que es secuestrada en el año 1982 por, no se sabe por quién, es una hija de un alto funcionario vaticano y el secuestro sucede dentro del territorio vaticano. Digo esto por la investigación que después vamos a ver las distintas jurisdicciones que trataban el tema. Nunca más se supo de Manuela Orlandi. En aquel momento se pensó que era un comando turco vinculado a Aliaca que había secuestrado al Papa y que estaban negociando la libertad de Aliaca. Pero la verdad, el año pasado, en junio, la amante del jefe de la mafia romana,
que se llama Enrico de Pedis, Renatino, un personaje que lo acusan de matar a Aldo Moro, que tiene crímenes muy, muy fuertes en su haber, a quien asesinaron en el año 91, la amante dice que Renatino fue quien secuestró a Emanuela Orlandi en el año 82 y lo hizo para ser entregada como esclava sexual a cardenales vaticanos. Y dicen, para que vean que lo que yo digo es verdad, van a ver que Renatino, que era un mafioso, el mafioso más poderoso de Roma, fue enterrado como si fuera un santo en la catedral romana del Opus Dei, la de San Apolinar. El fiscal que investigaba la muerte de Renatino le abre la bóveda y efectivamente estaba el cuerpo de Renatino y de 14 cuerpos más. Se hace el ADN de esos 14 cuerpos pensando que podía ser uno de ellos el de Manuela, y no era el de Manuela, pero se piensa que son otras 14 chicas que fueron también secuestradas para ser esclavas sexuales. Ante ese escándalo, ahí fue donde yo vi esa movilización que venía encabezada por el hermano y la mamá de Manuela Orlandi, el papá murió, a pedirle a la iglesia que hable del tema, investigue y dé las investigaciones que hizo. Esto era julio del año pasado. Benedicto XVI toma el tema y le ordena a un sacerdote muy prestigioso del Vaticano, que es el jefe del grupo de exorcismos en Roma, para que investigue. El padre Amorth, se llama RTH, le entrega una investigación durísima donde coincide que fue entregada como para un grupo que fue esclavo sexual de cardenales, Guardia Suiza y Orden de Malta, que funcionaban en connivencia con la embajada de Malta, algo así decía. Lo cierto es que cuando Benedicto recibe esa investigación y él le da curso, el cardenalato vaticano le hizo la cruz, que eran los mismos que lo habían erigido a él como papa, porque convengamos que Benedicto surge del acuerdo de Juan Pablo II y el clero vaticano, mientras que los 42 votos que tuvo Bergoglio en aquel 2005 eran de los jefes de diócesis de distintos países del mundo, cardenales del África, de América Latina. Él había ganado mucho prestigio precisamente en Aparecida, en el sínodo de obispos. Entonces, no pensaban que Benedicto iba a hacer esto. Y allí empieza el gran conflicto de Benedicto por este tema. Este es uno de los temas más importantes. Al punto que dicen que toda la reacción que hubo contra el famoso mayordomo de Benedicto sí, sí. Tuvo que ver este tema que él tenía las pruebas y lo meten preso, lo condenan por haber filtrado otras cosas, pero el malestar fundamental era este. Y fíjate qué hace Benedicto antes de tomar la decisión, porque él había llegado hasta ahí, estaba en un estado de parálisis la relación de Benedicto con los cardenales, con los secretarios de las distintas áreas del Vaticano, que vienen a ser como ministros, y él toma la decisión de ir a la cárcel y liberarlo, indultarlo al mayordomo, y le pide que se vaya de Italia o que se vaya de Roma. Y a los 2 días renuncia sin avisarle a nadie. O sea, él primero lo resguarda al tipo que era el que conocía todos estos secretos, o sea, no acepta que lo condenen y se va 48 horas después. Bueno, lo sorprendente de Jorge Bergoglio, en la última homilía que da Benedicto, el hermano de Manuela y la mamá de Manuela le gritan a él en público que hable de Manuela porque él lo investigó y valió mucho lo que hizo, pero que se anime a darle visibilidad pública al tema. No lo hizo. Sin embargo, Jorge Bergoglio, cuando es anunciado como papa, que es un miércoles, el domingo da su primer misa y el martes es que lo entronizan. Pero el domingo, en la primer misa, él ordena que la mamá y el hermano de Manuela estén en fila 1. Y es el famoso discurso de él, o sermón de él, de la misericordia. Habla mirándolos permanentemente a ellos y cuando termina su sermón, baja hacia ellos, los estrecha en un abrazo a la mamá y al hermano y les plantea que lo primero que quiere hacer es que ese crimen no quede impune y que no saben todavía si está con vida o no Emanuela, porque nunca apareció el cuerpo.
eso te imaginas que generó un cimbronazo en el cardenalato vaticano de aquellos. Yo creo que como los italianos, si uno googlea en internet Emanuele Orlandi, van a ver los ríos de tinta que se escriben en Italia sobre este caso. Acá en la Argentina no se escribió más que una sola nota. Pero ese es el tema por el cual ellos admiran lo que está haciendo Francisco hacia adentro, que no es cualquier tema. Porque dicen que quien habría comandado ese grupo es Monseñor Marcinsko, el grupo de cardenales que hacían estas cosas de las orgías con mujeres. Entonces, todo eso, Marcinsko, digamos, era el que hizo aquella barbaridad de pasar el Banco Vaticano al Banco Ambrosiano, el famoso Michel Sindona, y ¿te acordás que aparece muerto quien era el presidente del banco, Calvi. Roberto Calvi, en Londres? Bueno, dicen que Marcinsko tenía mucho que ver. Entonces, como los italianos conocen de cerca esta historia, le tienen una gran admiración a Francisco por este tema. Eduardo, este tema nos va a dar para seguir conversando porque a mí me apasiona, creo sinceramente, estoy convencido que estamos frente a un cambio muy importante de gran utilidad para nuestra América y realmente para los pueblos. Vos te escuché por ahí comentar en algún programa de televisión con quién te formaste, digamos, en tu juventud, y me gustaría que hagas un paralelo con quien te formaste como cierre de este programa de hoy, ¿no? Y con el hoy de Francisco. Nos pasa todo, y te voy a decir una cosa. En un lindo viaje que hicimos a Brasil, donde estaba Carlos Zanini, porque la oración que te voy a contar no es mía, es de él, y a mí me sorprendió, y me pareció muy inteligente. Él dice, uno tiene la relación con la iglesia o con el culto que profese de acuerdo a la relación que ha tenido con el cura o el rabino de los 15, 16, 17, 18 años, que si fue un tipo piola, uno espera o esperó durante tanto tiempo que aparezca otro cura piola que lo motive a uno, ¿no? Tantos vaivenes que hemos tenido de nuestra juventud a hoy. Y si ha tenido un cura de esos que golpeadores, curas abusadores, seguramente tiene una mala relación para siempre con la iglesia, cosa que uno lo ha visto con sus amigos. Yo tenía una gran relación, yo tuve un obispo que se llamó Jaime de Nevares, un padre que era el responsable en el colegio de nosotros, que era el padre Adolfo Fernández, el padre Fito, y que realmente nos hicieron pasar momentos extraordinarios, nos comprometieron, todo mi grupo de colegio, de grado, de año que egresamos del colegio, el 90% salió militante político. Para dolor de Monseñor de Nevares, del grueso salimos peronistas, él era bastante gorilón, pero digamos que salimos comprometidos socialmente como él quería, como él nos había formado. Y digo que lo bueno de los jóvenes de hoy es que en el mundo tienen un de Nevares, un padre Fito, para mirarlo como ejemplo, o sea, porque este tipo creo que va a quedar en la historia ya con lo que hizo. Creo que está allá arriba cerca de Juan 23, me parece, ¿no? De los que nos gusta a nosotros, yo creo que de los que rumbeamos para el lado que hemos rumbeado nosotros, José Luis, digamos que Juan 23 ocupa dentro de los papas el lugar del corazón de uno, ¿no? Y fíjate vos qué casualidad. El día que nos recibe a nosotros con los familiares de víctimas de AMIA, ese día había canonizado a Juan 23 y a Juan Pablo II. De Juan Pablo II había tomos y tomos pidiendo la canonización. De Juan 23 nadie había trabajado en la canonización y fue él el que tomó la decisión de, junto con Juan Pablo II, que sea Juan 23. Cerrando a mí me gusta más Juan 23, te soy sincero. Sin duda, es decir, aparte, bueno, es toda una cuestión que tiene que ver con la teología de la liberación, Vaticano II, que yo hago se una está interpretación, retomando. creo que le quiso bajar el precio a Juan Pablo II. Sí, o por lo menos elevar el rango de quien estaba admitido. Pero digo, como conclusión de este programa, Eduardo, otro papa, Juan Pablo I, que intentó transitar los caminos que hoy transita Francisco, Jorge Bergoglio, Papa Francisco, vivió 33 días y murió de una manera poco clara. Digo, ojalá que lo investigue, ¿no? Bueno, ojalá que este tema también quede aclarado y ojalá que la suerte del Papa argentino y de este Papa que yo también digo con orgullo que es peronista, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque no es un problema
de querer homogeneizar a la Argentina. Yo siempre me pregunto por qué el peronismo persiste en el tiempo, y creo que es muy claro, solamente persiste aquello que emana del pueblo y que supo ser interpretado por alguien en un momento histórico. O sea, es mucho más que Perón, es mucho más que... Los valores. Los valores son los valores del pueblo argentino, y esos valores son valores que también se están expresando claramente en esto que aspiramos sea una realidad concreta en el Vaticano. ¿Tenés un minuto? Me dicen Porque que no, pero sí. Juan Pablo dale. I Sí. era cardenal de Venecia y cuentan que él era un hombre que usaba mucho el Banco Vaticano, porque el Banco Vaticano parece que para los italianos, acá no llegaba, era un banco de acción social muy bueno, o sea, ayudaba mucho a los pobres. Y de pronto le empezaron a ejecutar a la gente que él le había conseguido créditos inmobiliarios. Y ahí fue donde él va a quejarse y le dice, no, lo que pasa es que el banco ya no es más de la iglesia, sino que es el Banco Ambrosiano. Los echó a patadas de Venecia el Papa el cardenal Luciani, como se llamaba él. Bien. Y cuando llega a ser papa, esos 33 días, como Francisco, lo primero que estaba tratando de hacer es cómo se lo sacaba de encima al Banco Ambrosiano. Dicen que por eso murió. Hay un libro sobre eso. Bueno, pero dejamos abierta la investigación, y gracias por esta mirada argentina, peronista, de un papa jesuita, peronista, y un papa que, bueno, que ojalá que nos ayude a todos, porque lo que queremos son ejemplaridades que sumen al trabajo colectivo de los pueblos en el mundo. Gracias, Eduardo Valdés. No, gracias. Y una de las cosas más lindas es la buena relación que tiene este Papa con la presidenta. Bueno, nos alegramos y que esto continúe. Gracias.